lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Senadora, empezaríamos con su participación y luego un listado de preguntas amplio que tenemos. Tiene usted la palabra, senadora López Rabadán. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de la fuente y a nuestros amigos que nos siguen desde las redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición, lugar donde desmentimos al presidente. Vamos a empezar. En julio pasado, López Obrador le prometió a los mexicanos que se crearía Gas Bienestar, paraestatal que vendería los tanques de gas de 20 y 30 kilos más baratos. Vamos a escucharlo. Ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar se va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias. ¿Y pues qué creen? En Iztapalapa ya comenzó la venta del gasamblo y las filas son terribles. Ponen en riesgo de contagio a las personas. Les dan fichas y no todos alcanzan para comprar un tanque de gas. Hacen que la gente espere por largas horas. Vamos a ver este video. En la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa, desde las 7 de la mañana comenzaron a llegar vecinos a formarse para comprar su tanque de gas Bienestar. La alcaldía les avisó que en esa esquina llegaría el camión del gas. De que ayer estuvieron pasando a anunciarlo y ahora ya me viene a formar. ¿Cuánto va a costar? No, ahorita dice que menos de 300 pesos nos va a salir ahorita, pero posiblemente no sé. Dice que va a ser mi precio. También no sabemos cuánto es lo que vamos a pagar o cuánto es lo que vamos a dar. ¿Cuánto dinero trae usted? Yo nada más 200. Lo que no les avisaron fue cuánto costaba el gas realmente, pero todo acabó incluso hasta los ánimos de comprar el gas Bienestar, cuando un trabajador de la alcaldía Iztapalapa llegó con dos noticias malas. ¿El precio? 400 pesos el cilindro de 20, 600 pesos el cilindro de 30. Pero una refacción está en 450. Ah, sí, pero hay una gran diferencia. Necesito pedirle decir una disculpa cuando nos tuvieron todo el día aquí parados para nada. Y nomás estás ahorrando 40 pesos. Entonces, yo creo que está muy difícil. Es triste ver cómo el presidente juega con la esperanza de la gente. Esta semana nuestro Pinocho mexicano aseguró que la OEA emitió una certificación sobre las pasadas elecciones y que no hubo ninguna opinión sobre violaciones graves. Vamos a ver este video. Es que la OEA ya emitió una certificación, si se le puede llamar, sobre las elecciones. Solo que cambie. Ya emitió una opinión sobre las elecciones de México y no hubo para la OEA ninguna violación grave. Qué extraño que AMLOcho Pinocho no supo que la OEA expresó su más profunda preocupación por la extrema violencia que afecta a la política mexicana. También rechazaron de manera enérgica todas las formas de agresión física o psicológica que se dieron en el marco de las elecciones. ¿A quién quiere engañar el presidente de la República? Y bueno, hace unos días se filtraron unos audios sobre lo que se discutió en la plenaria de los senadores de Morena. Muy molestos, los de la Cuarta Transformación pidieron la censura de este espacio dedicado a decir la verdad. Escuchemos estas desafortunadas declaraciones. No hacemos
para comenzar el espacio, sino exigir el respeto de la institución y el uso de los medios de comunicación y de las redes de su canal de Congreso que están dando a esta para la opinión. No estoy absolutamente cómodo que se siga así con esta política de comunicación en el canal de Congreso. Si las personas que eligen el canal no saben lo que es política, porque todo lo que es la conciencia política y lo que es el control político no tiene nada que hacer con el canal de Congreso. Yo no sé si ellos comparan, ellos se utilizan, pero una persona que una senadora europea presidenta de la República, me parece que no está entendiendo nada de lo que es el uso indemocrático de los medios. Entonces, yo sí, por favor, pido que hagamos un llamado y que sí me pido a los grupos parlamentarios que exijamos institucionalidad. Es lo presidente de los medios del canal de este caso. No nos va a dar la escena de la senadora o la mujer del presidente. Con ese semblante se pasa de vista ya muchas veces. Hay muchas amenazas que vamos a quitar de la presencia de derechos humanos, estamos en protesta, no estamos en el futuro, salir de nosotros porque nada de eso se puede. Yo creo que ya es tiempo de que esta mayoría también. Gracias. Que mis senadores tan sentidos, pues no que en Morena son defensores de las libertades. ¿No dice su patrón que prohibido prohibir? ¿Qué nivel de autoritarismo? Vean nada más. De toda la bola de incoherencias que dijeron, les pediría que nos concentráramos en 4 que son muy preocupantes para la libertad de expresión. Estas son las palabras de la bancada de Morena. Vamos, la primera. Una persona que permite que una senadora golpee al presidente de la República todos los días y al día siguiente igual, me parece que no está entendiendo nada de lo que es el uso libre y democrático de los medios de comunicación. Golpee al presidente de la República. ¡Qué impresión! Segundo, exijamos institucionalidad, dicen los legisladores de Morena, uso eficiente de los medios y del canal del Congreso. Tercero, ¿para qué estamos entonces legislando? Vean nada más el nivel de incoherencia. Piensan que están aquí con su mayoría para legislar y ser autoritarios. O sea, no para legislar a favor de los mexicanos, de su salud, de su economía, de su seguridad. No, están para legislar siendo autoritarios. 4, dice, y es tiempo de ejercer nuestra mayoría en el Congreso. O sea, quieren ejercer su mayoría para callar a la oposición, no para mejorar la vida de los mexicanos. Me preocupa que los legisladores de Morena se expresen de esta manera. ¿Qué se puede esperar cualquier mexicano que quiera ejercer sus derechos? La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales. Déjenme decirles, compañeros de Morena, no distingue entre partidos, mucho menos entre ideologías. Y por supuesto, no tendría que distinguir entre si eres o no seguidor de un régimen. La libertad de expresión se ejerce por el hecho de ser personas, incomode o no al gobierno. Pero esta no es la primera vez que pretenden silenciar a las voces disidentes que su régimen no ha podido doblegar. Cuando evidenciamos el robo de los 2 votos en la elección de la CNDH, amenazaron con quitarme la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, como si con ello fueran a liberarse de sus fechorías. Yo espero que los legisladores de Morena, que por cierto ya llevan 3 años, algún día se pongan a estudiar y lean el reglamento del canal del Congreso, ya que claramente en el artículo 5
se establece que las funciones del canal del Congreso son, entre otras, promover la libertad de expresión, atender la diversidad ideológica y fortalecer la opinión pública. ¿Cómo se atreven a solicitar que el director del canal del Congreso viole la ley? Porque eso es lo que quieren estos legisladores. El canal del Congreso debe cumplir con el mandato legal. Esta nueva amenaza devela de cuerpo entero a la 4T. Son autoritarios, no les gusta la crítica y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de cumplir las instrucciones del presidente López Obrador y silenciar nuestras voces. La libertad de expresión está bajo ataque y no debemos callarnos. Hoy es aquí en el Senado. Mañana puede ser en cualquier medio de comunicación o con cualquier ciudadano que cuestione el pésimo actuar de este gobierno. Si tanto les incomoda que los desmienta cada lunes a las 11 de la mañana, dejen de mentir y que le cumplan al pueblo de México. Ya por último, quiero mostrarles un video de algo que acaba de ocurrir hace un rato afuera del Congreso de la Ciudad de México. Decirles que para esto no es la policía es para detener a los delincuentes de ciudad, no para acercar el Congreso e impedir una discusión de los alcaldes. Los granaderos o los policías que están aquí el día de hoy resguardando el Congreso, no aspirábamos más que a dialogar con los diputados y explicarles por qué nos afectan este tipo de reformas en el último minuto del último día de la legislatura que está por cumplir. Acabamos de ver a los alcaldes opositores de la ciudad que querían entrar al Congreso de la ciudad para hablar con los diputados de Morena, quienes, por cierto, déjenme decirles, en un acto aberrante, pretenden aprobar leyes para disminuir las facultades de las alcaldías en temas de desarrollo urbano y de seguridad. La respuesta de Claudia Sheinbaum es absolutamente brutal. Es una respuesta de represión. Fue mandar a granaderos para agredir físicamente a los alcaldes. No dejaron pasar a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, y a Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc. Agredieron con toques a Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo, y golpearon hasta sangrar a Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón. En este Senado de la República condenamos la represión por el gobierno de Morena en la Ciudad de México y respaldamos a los alcaldes de la oposición, que son mayoría en esta capital, para defender sus atribuciones y dar respuesta a los capitalinos que han mostrado estar hasta el gorro del gobierno de López Obrador y su camarilla. Muchísimas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Tenemos dos preguntas sobre este último tema. Si me permite, empezaremos con ellas. Adrián Ojeda y Gerardo Cedillo le preguntan. Primero, Adrián Ojeda, ¿qué opinión le merece la represión de los granaderos de la Ciudad de México a los alcaldes electos? Y Gerardo Cedillo, por su parte, pregunta, granaderos golpean y roban a los alcaldes electos de la Ciudad de México y legisladores que los acompañaron en su intento por ingresar al Congreso capitalino en busca de diálogo con diputados para evitar la aprobación de leyes que vulneran sus derechos como servidores públicos. ¿Qué opinión nos puede dar? Lo hemos dicho y lo repetimos. Es una vergüenza la represión con ganaderos en la Ciudad de México. Es una vergüenza el autoritarismo brutal del gobierno de Claudia Sheinbaum. Respaldamos a los alcaldes de oposición que van a buscar un diálogo porque no quieren que les quiten facultades. Es evidente que el gobierno central, el gobierno de Claudia Sheinbaum, no ha podido darle respuesta a los capitalinos. Por eso es que perdieron la mayoría en las elecciones, la mayoría de las alcaldías, porque la gente ya se está dando cuenta que este gobierno es represor, autoritario, ineficiente y corrupto. Nosotros respaldamos a los alcaldes, a las alcaldesas y, por supuesto, le exigimos al gobierno de Claudia Sheinbaum que se ponga a la altura de esta nueva etapa democrática,
que reconozca a la oposición y a los alcaldes de oposición, que los respete. Estamos hartos de este tipo de situaciones. Por eso estamos viviendo lamentablemente este gobierno que no resuelve nada, sino solamente quiere concentrar el poder. Y eso es en detrimento de las y los capitalinos. Gracias, senadora. Rubén Arizmendi, en el mismo tema, nos hace llegar el posicionamiento de la ONU Derechos Humanos, que dice: la ONU Derechos Humanos condena la agresión contra Lía Limón. Ningún funcionario público debe ser agredido. El diálogo siempre debe ser privilegiado. Si nos puede dar un comentario al respecto. Absolutamente de acuerdo. Es claro que los alcaldes, las alcaldesas representan a la ciudadanía. Golpear, sangrar, impedirle la entrada, darle toques, ponerle ese tipo de trabas y de vallas a los mexicanos, porque no solamente es a los alcaldes, es a los millones de mexicanos que representan, ya sea aquí en el Senado de la República, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Ciudad de México. Los representantes estamos para ayudar a la gente. Lo que hoy está sucediendo en la Ciudad de México demuestra que Claudia Sheinbaum no ha entendido nada, no ha entendido el mensaje de la ciudadanía, no ha entendido que los capitalinos están hartos de su gobierno, no ha entendido que no es a través ni de toques eléctricos ni de golpes como se puede construir una mejor ciudad. No es con violencia, señora regenta, no es agrediendo a los alcaldes, es poniéndose a trabajar de manera coordinada. Lo que hoy buscaban era hablar con los diputados. Por cierto, en su último día, en la última semana, lo hacen como los ladrones. Es increíble cómo los diputados de la mayoría de Morena quieren robarle las facultades a los alcaldes como los ladrones. El último día en lo oscurito, cercados con vallas y con granaderos. Es terrible, terrible lo que se está viviendo en la Ciudad de México. Qué vergüenza para un gobierno que dijo que iba a defender los derechos humanos y las libertades. Son absolutamente autócratas, son absolutamente represores. Los devela, nos describe de cuerpo entero lo que ha pasado lamentablemente hoy en la capital. Gracias, senadora. Pasando a otros temas, Silvia Arellano le pregunta: ¿qué opina de que en Morena, en su presunta unidad, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, ya tuvo su primer diferendo con el coordinador Ricardo Monreal por la ley de revocación de mandato? El sábado, la exsecretaria de Gobernación pidió a los morenistas defender con firmeza la pregunta de la revocación de mandato, mientras que Monreal dijo que hay disposición de cambiar la pregunta para que no se judicialice. ¿El PAN se mantendrá firme en que se cambie la pregunta y cuál es su propuesta? Nosotros en el PAN lo hemos dicho claramente. Exigimos una pregunta que sea congruente con la Constitución. Cualquier otra cosa que no sea congruente con la Constitución nos obligará a irnos a la Suprema Corte de Justicia. Hoy la presidenta del Senado tiene un gran reto. Esto es ser institucional. Después de la elección que se ha tenido, ya se ha dado cuenta con varios reporteros. Leí en la mañana el tuit de Leti Robles, una votación bajísima a favor de la hoy presidenta, ex secretaria de Gobernación y ex ministra. Me parece que ella tiene un gran reto, ser institucional. Ojalá, por el bien de su carrera, por el bien del Senado de la República, por el bien de las mujeres en el poder, tenga esa prioridad, ser institucional. Entre otras cosas, entiendo que no tuvo más votos porque no se hizo política, no se habló con los legisladores. Yo soy vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República y no recibí una llamada de la aspirante a la presidencia del Senado. Muy lamentable, y ojalá, y por supuesto que los canales siempre estarán abiertos porque hay que construir a favor de México. Ojalá y se reivindique el camino, ojalá y ella entienda que esto no es con aplastantes mayorías, sino con el acuerdo y el consenso de todos los grupos parlamentarios. Hubo 17 votos en contra de esta presidencia. Me parece que urge que la ahora presidenta haga una nueva valoración de las formas
y del fondo de hacer política por el bien del Senado. Gracias, senadora. Gerardo Segura plantea dos preguntas. La primera, ¿qué opina del Fonden que eliminaron y ahora no están llegando los recursos a los damnificados, como lo prometieron que sería de manera directa? ¿Cree que debe restablecerse la figura del Fonden como estaba para que no se deje de auxiliar a la población? Absolutamente sí. Urge revivir el Fonden. Urge revivir este recurso que es indispensable para salvar vidas de mexicanos y de mexicanas. Por supuesto que sí. Es necesario que la próxima legislatura, la legislatura que está iniciando, pueda redireccionar recursos para el próximo presupuesto de egresos de la Federación y que en el ejercicio 2020 haya recursos específicos y se pueda revivir el Fonden. No es un asunto de politiquería, no es un asunto ideológico, no es un asunto de un berrinche de López Obrador. Es para salvar vidas de mexicanos. Gracias, senadora. Gerardo Segura también le pregunta, ¿insistirán en acudir a la Corte para evitar que se mantenga la pregunta por la revocación de mandato como lo propone Morena? ¿Se mantendrá firme el bloque de contención en esto? Si la pregunta no es congruente con la Constitución, por supuesto que acudiremos a la Suprema Corte. Y ojalá y todo el grupo de contención, así como ha estado fuerte, sólido a favor de México, continúe toda esta legislatura. Finalmente, Gerardo Segura nos pregunta, en relación a las senadoras de Morena, buscan imponer la fuerza, el totalitarismo y exterminio a la libertad de expresión en el Congreso por intereses creados y para defender su puesto político. Me parece que lo que acabamos de oír en estos audios de propia voz de las legisladoras es muy lamentable. Primero porque parece ser que no conocen la ley, el reglamento que rige este Senado de la República. Segundo, qué terrible que quieran ocupar su mayoría para callar a la oposición. ¿De verdad les molesta tanto que le digamos Pinocho al presidente de la República? Debería de molestarles las más de 500,000 familias que están de luto. Eso sí debería de dolerles en el corazón. Eso sí debería de lastimarlas. Debería de dolerles los 4 millones de nuevos pobres que este gobierno ha creado. Eso sí las debería de hacer enojar y levantar la voz. Es evidente que tendríamos muchísimos temas que deberían de preocuparles. No hay medicinas para el cáncer y las senadoras y los senadores de Morena, ¿por qué no hablaron de eso en su plenaria? Hablaron de cómo callar a la oposición. Es terrible lo que está pasando en este país. Es terrible los feminicidios y escucharlas, litigar, escucharlas además en una, pareciera que tienen una venda, no razonan la ley, pero además no están preocupadas por los temas que sí le preocupan a los mexicanos, están preocupadas en cómo callar a la oposición. Bueno, y lo peor de todo, lo dijimos hace rato, quieren que el director del canal del Congreso haga algo ilegal, viole la ley. Qué terrible, qué preocupante. Por supuesto, nosotros en el PAN no nos vamos a callar. Vamos a seguir levantando la voz y estas contramañaneras, les gusten o no les gusten a los senadores de Morena, se llevarán a cabo. Vamos a seguir desmintiendo al presidente de la República, porque claramente hoy es AMLOcho Pinocho. Senadora, no tenemos más preguntas. Agradecerle mucho su participación, agradecer a las compañeras y compañeros. Perdón, Adrián, Adrián es que me llegó el último momento. Adrián Ojeda pregunta sobre la plenaria del PRI y la asistencia de Hertz Manero, si tuviera algún comentario. Así lo dice, lo leo textual. No, querido Adrián, ojalá y haya comunicación con todas las instituciones, es absolutamente necesario. Necesitamos organismos constitucionalmente autónomos, fuertes, independientes, necesitamos una fiscalía fuerte, independiente, ojalá y haya comunicación con los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, senadora. Gracias, compañeras y compañeros de La Fuente. Les estaremos enviando todos los materiales en un momento. Muchas gracias, que tengan muy buen día y muy buena semana. Exitosa semana. Vamos ya a empezar una nueva legislatura. Les mando un abrazo. Recording stopped.